sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles aquí en este subprograma Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que se emite aquí por el canal SET de lunes a viernes 3 a 4 de la tarde, donde usted puede llamarnos, formularnos sus inquietudes en torno al derecho laboral, el de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el constitucional y el derecho a la salud, entre otros. Nosotros hacemos un trabajo pedagógico indicándole a usted si hay lugar o no a reclamar esa prestación. ¿Quién tiene la razón? ¿Usted y esa persona que se disputan el derecho o usted y esa entidad? Llámenos 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570, y nos vamos a lo que vinimos, a escuchar a nuestros televidentes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, señor? Bien, gracias. Habla con Manuel de acá del barrio Mojica. Don Manuel del barrio Mojica. Doctor, en este momento no lo estoy viendo, pero en la noche lo miraré en repetición el programa. Sí, señor. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, es que resulta que yo necesitaba saber una cosita. Ahí me operaron de columna de origen común. Yo tuve un accidente en el 2015. Resulta que me le están dando como origen común y me calificó el fondo de pensiones el 33.1. Y estoy apelando. Lo segundo es que en este momento estoy incapacitado. Sí. Ya hoy está presente 60 días. Lo que yo quería saber es que la ARL me va a operar otra vez del tobillo derecho, que fue lo del accidente. Yo necesitaba saber si yo puedo estar incapacitado por origen común y la ARL me daba incapacidad también. Usted ya tuvo ese accidente que usted dice que tuvo en el año 2012. 2015. 2015, ¿fue un accidente de origen laboral? Laboral. Le dieron 12.95. ¿Cuánto? 12.95. 12.95 le dio la ARL. Sí, yo no pude apelar, y a pesar de que todavía sigo con el problema del tobillo, me van a volver a operar. Correcto. Y después tuvo una operación de columna. De origen común, donde me van a volver a operar otra vez también. ¿Y ahí ya lo calificaron? Le dieron 33.1. 33.1 le dieron allí, es decir que en ese momento usted tiene un 45, 44 más o menos, 46. Pero ese está como origen común. Por eso, usted tiene, por ARL tiene 12.95. Sí. Y por origen común, usted 33.1. tiene 33.1. Pero me dicen que eso no tiene que ver nada con que esas dos calificaciones no se apegan, que porque es del mismo origen. Perfecto. Ya le vamos a resolver. ¿Su inquietud cuál es en este momento? Yo necesitaba saber si me operan del tobillo
la ARL me puede dar incapacidad estando incapacitado y quién reclama esa incapacidad. Usted en ese momento está incapacitado. Por origen común. Estoy por origen común incapacitado, siempre me dan prórroga. Correcto. Usted en ese momento está incapacitado Sí, señor. por origen común. Sí, ¿Le están pagando esas incapacidades? sí. ¿Cuándo vencen esas incapacidades? Estoy incapacitado ahorita hasta el jueves Hasta este jueves. 30, Correcto. pero ahí yo voy y vuelven y me dan, porque toda la cirugía me la dan en una semana o en 2 semanas. Vuelven Bueno. y me dan incapacidad. Perfecto. ¿Y viene la otra cirugía, la del pie, que se la van a hacer cuándo? Por ARL, eso me dijeron que en una semana, en 2 semanas me comunican para programarme. Bueno, en 2 semanas vuelven a programarlo para lo del tobillo. ¿Usted no sabe más o menos, el médico estimó la incapacidad de origen común para cuánto tiempo? ¿El de la origen común? Sí, ¿para cuánto tiempo más o menos cree que usted va a estar incapacitado? No, pues yo estoy incapacitado hasta el jueves. El jueves voy donde el cirujano y si él todavía no me va a operar de la columna, yo creo que él me dará un mes de incapacidad más. Correcto. Pero ya tiene una calificación del 33.1. Sí. ¿Esa calificación tampoco la apeló usted? Sí, la estoy apelando, pero no sé qué va a pasar porque pues, usted sabe que esos fondos así no le daron. No sé si es por la edad que yo tengo, porque yo estaba así jodido de la columna. ¿Cuál es su administradora de fondos de pensiones? Protección, Protección, ahí le dieron el 33 y estoy apelando. ante la Junta Regional. Sí, señor. ¿Su inquietud cuál es? Si se suman las 2 calificaciones, A ver si se pueden sumar las 2 calificaciones Sí. y a ver si puedo estar incapacitado por ARL y quién reclamaría esa incapacidad de la ARL si me llegan a dar incapacidad estando incapacitado por origen común. perfecto. ¿Cuántas semanas tiene usted en el sistema? Bueno, en el sistema tendré pues unas 400, 400. ¿Y su edad? 45 años, voy para 46. 45 años. ¿Trabajador dependiente o independiente? No, trabajo con la asociación de Azualameda, la Plaza de Mercado. Bueno, perfecto. Entonces es trabajador dependiente. Entonces, don Manuel, sí señor, cuénteme. Doctor, otra cosita, necesitaba saber que mi papá murió hace 10 años y tenía 212 semanas cotizadas. Necesitaba saber eso, cuánto le pueden devolver a mi mamá en plata. ¿Cuánto Como hace que- 83 años, ¿Cuánto hace que falleció su papá? hace 10 años. 10 años. ¿Y Tenía 212 semanas, cuántas? 212. 212 semanas. ¿Usted no sabe en qué tiempo las cotizó? ¿Cuando él falleció estaba cotizando? No, eso empezó a cotizar desde el 67 y él cotizó como 4 años pasaditos. Para esa misma época. ¿Señor? Para esa misma época. Sí, para esa misma época. Correcto. Es decir, que hacía muchos años no cotizaba cuando falleció. Señor, no cotizaba. Bueno, Sí, señor. y la idea es consultar. ¿Cuánto le pueden devolver a mi mamá por esas 212 semanas? Bueno, vamos entonces a responderle al amigo Bueno, doctor, Manuel. muchas gracias. Lo felicito por su programa y por la noche lo veré en repetición para ver qué le haya recomendado. Bueno, mi señor, a usted por comunicarse con nosotros. Al amigo Manuel, que nos está llamando del barrio Mojica, y a los demás televidentes vamos a darle respuesta a lo que nos está formulando Manuel. Manuel manifiesta que fue calificado con un 33.1 de pérdida de capacidad laboral por parte de su administradora de fondos de pensiones, en este caso creo que es Protección, y le dio ese 33.1, origen común. Siempre que valoran los fondos de pensiones es origen común. Entonces le dieron 33.1, él apeló. Recuerden que la apelación de este dictamen, conforme al artículo 41, se le puede interponer recurso de reposición o el de apelación, o subsidiariamente el de apelación, reposición ante la misma administradora de fondos de pensiones, Protección en este caso, recurso de reposición porque se encuentra insatisfecho con ese 33.1 que le dieron de pérdida de capacidad laboral. Si la inconformidad persiste, entonces se va a la Junta Regional. Si continúa insatisfecho con ese porcentaje, se va a la Junta Nacional. Y si aún se mantiene la insatisfacción, ya es cuestión de ir a un juzgado.
Pero hay varias preguntas o varios interrogantes que los vamos a ir resolviendo en el transcurso del programa para que don Manuel no se quede con la inquietud. Primero, indicarle a Manuel que no es cierto que los puntajes de calificación de origen común y de origen laboral no se sumen. Los porcentajes deben sumarse, el uno y el otro. Y ya vamos a mirar cómo procede esta técnica, porque uno dirá, ¿cómo es posible que tuve una calificación con una ARL y una calificación con una administradora de fondos de pensiones y no se puedan sumar? Claro que se pueden sumar. Vamos a mirar cómo funciona esta técnica en este evento, don Manuel. Usted tiene un 12.95 más un 33.5, 33.1, tiene más o menos en total un 46% de pérdida de capacidad laboral, aproximadamente 46%. Uno, origen laboral, 12.95, otro, origen común, 33.1. Se toma el uno del otro y se suma para efecto de determinar la pensión. Cuando hay una calificación mixta, que es lo que ha pasado con el amigo Manuel, esa calificación mixta, es decir, hay origen laboral y hay origen común dentro de la valoración que le han hecho las entidades encargadas de hacerle el examen de valoración. Entonces, hay una técnica y dice la Corte Constitucional que es la entidad que lleve al 50% la encargada de reconocer y pagar la pensión, en este caso de invalidez. Nos explicamos. Partamos de la base que usted tuvo un 45% de pérdida de capacidad laboral en una calificación que le hizo pues su administradora de fondos de pensiones. Origen común, origen común. Esa calificación usted apeló ante la Junta Regional, se mantuvo firme en un 45%, apeló ante la Junta Nacional, confirmó el fallo de la Junta Regional, luego usted quedó con ese 45% de PCL, pérdida de capacidad laboral. No obstante, tuvo otro accidente, tuvo otro siniestro. En ese siniestro, que es de origen laboral, lo van a calificar y encuentran que usted allí perdió un 12.95. Sumamos ese 12.95 con un 45 que ya tenía y eso nos va a dar un 57.95 de pérdida de capacidad laboral. Uno podría decir, el que tiene el 45% de calificación debe reconocer la pensión porque es un porcentaje mayor el de pérdida de capacidad laboral. Pues no, la Corte Constitucional ha establecido, repito, que la entidad que lleve ese porcentaje de calificación al límite mínimo que se necesite de pérdida de capacidad laboral, en consonancia con el artículo 38 de la Ley 100, artículo 38 de la Ley 100, allí se define quién es inválido. Entonces, esa entidad es la que debe reconocer la pensión. No es tanto el que tenga mayor porcentaje de PCL, sino el que lo lleve a ese extremo. No el que lo dejó en 45, 46, 48, y vino otro que apenas tuvo pérdida de capacidad laboral del 3 o 4%, y ese 4% sumado a lo que ya traía, va a alcanzar el 50% de pérdida de capacidad laboral, y es esa la entidad que debe, por ley, reconocer la prestación cuando se presenta esa valoración mixta. Con esto, para recordarle a Manuel que uno no puede estar dejándose orientar de personas que no tienen la idoneidad para orientar, que no son expertos en el tema. Y en este caso, cuando se trata del sistema de seguridad social integral, que es más complejo aún porque diariamente salen normas y más normas tendientes a proteger a las personas, entonces mal haría don Manuel en quedarse con un informe que le presentó el vecino, el amigo, la señora de la arepa, la que vende el tinto, el señor que vende bonai en la esquina. No, uno tiene que ser serio y cuando se trata de un diagnóstico
que implica el reconocimiento de un derecho, no puede uno dejárselo a cualquier persona para que dé opiniones, porque en el derecho, en todas sus áreas, sea laboral, civil, penal, cualquiera que sea las áreas, uno no puede trabajar con supuestos, con presunciones, uno trabaja con pruebas reales, y las pruebas reales deben darlas los peritos o expertos en ese tema, que son personas que se presume por la ley tienen un conocimiento profundo acerca de ello. Pero imagínese usted, por fortuna aún no logra usted los porcentajes ideales para reconocimiento de una pensión por invalidez, porque entre los dos componentes, origen laboral, origen común, suma un 46% aproximadamente y requiere un 50%. Pero cuando miramos ese 46% que suman esos dos factores, nos encontramos con que el origen común elevó a un 33.1% y el origen laboral elevó a un 12.95%. Si hoy le preguntamos a cualquier persona desprevenida, ¿quién tiene que pagar? Muchos van a decir, el que tiene el porcentaje más alto. No, no es el que tiene el porcentaje más alto, sino la entidad, la persona que ha llevado ese porcentaje al 50%. No importa que hayan sido un 3 frente a un 48, frente a un 49 de PCL, de origen común. Si la ARL lleva con un 3%, a origen, ojo, a origen laboral se llega con un 50%, esa es la entidad que debe reconocer la prestación. Gracias por comunicarse con nosotros, al amigo Manuel, y le vamos a responder la otra pregunta que tiene por aquí, respecto al padre, que lamentablemente falleció hace cerca de 10 años, tiene aproximadamente 212 semanas cotizadas. La señora madre en este momento no tiene pensión, tiene 83 años. Lo primero que yo le diría a Manuel es consiga la historia laboral, llévela a la oficina. Llévela a la oficina, una historia laboral actualizada. Dígale a su mamá, se acerca a Colpensiones, o en su defecto desde su propio hogar ustedes pueden imprimir la historia laboral de Colpensiones o de cualquier otro fondo de pensiones. Con esa historia laboral la vamos a revisar minuciosamente para tener presente con exactitud cuántas semanas fueron las que su padre cotizó antes del fallecimiento, y a partir de allí, de que seamos precisos en el número de semanas, podemos decirle a qué hay lugar. Porque es posible, y teniendo en cuenta que él murió hace 10 años, siendo la esposa hoy de 83, lo más seguro es que él haya fallecido estando en una condición más beneficiosa, porque no hablamos de transición, porque no hay lugar a una pensión de vejez, pero sí hablamos de la condición más beneficiosa, porque dependiendo del número de semanas que él tenga cotizado, así mismo se va a reconocer la prestación. Y en la historia laboral no podemos quedarnos de brazos cruzados con el número de semanas que vienen allí, porque todo el tiempo presentan inconsistencia. No es lo mismo hablar hoy pensión de sobreviviente con ley 797 o con ley 860, pensión de invalidez, que hablar de una pensión de sobreviviente dando aplicación al decreto 758. ¿Por qué el decreto 758? Hemos dicho aquí a diario en este espacio que ese decreto en su artículo 4 y siguientes exige, además de la pérdida de capacidad laboral en un 50 o más, además de la pérdida de capacidad en un 50 o más %, se requiere una densidad de semanas que son también 50 semanas, conforme al artículo 39 del mencionado decreto. Esos dos elementos se conjugan y automáticamente generan reconocimiento de una pensión por invalidez o generan reconocimiento de una pensión de sobreviviente, siempre y cuando, reitero, la persona haya dejado 50 semanas. Pero estamos hablando de que el amigo murió hace 10 años. En esos 10 años tendríamos que mirar si estaba vigente la ley 797, la ley 860 o el decreto 758. ¿Cuál de ellos estaba vigente? Y en esos mismos términos podemos hacerle la precisión. De momento, usted por esas 212 semanas
Es posible que Colpensión le dé 2 millones de pesos, 1.800.000, 1.500.000 pesos. Es posible. ¿De qué va a depender esa cifra? Que no decimos una cifra exacta. 1, el índice básico de cotización. Hay que mirar el salario con el cual él cotizó. 2, tiempo en que cotizó. Si cotizó en el año 70, por ejemplo, esas 200 y tantas semanas, hasta el 74 o 75, hay que sumar los intereses o el rendimiento que tuvieron estas desde esa fecha hasta que falleció su señor padre, lamentablemente. Hasta ahí hay que tener en cuenta. Una vez hecho este cálculo, miramos el salario con el cual cotizó y ahora sí podemos con exactitud decirle: el fondo de pensiones debe darle tanto a usted por pensión de sobreviviente, artículo 46 de la ley 100, o debe darle tanto por indemnización sustitutiva a la pensión de sobreviviente si la persona ha fallecido y ha dejado pues estructurado unos derechos. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en breves segundos para hablar de más tablero jurídico. Con esto esperamos haber esclarecido las dudas del amigo que nos acabó de llamar, el amigo Manuel, desde el barrio Mojica. Lamentablemente no tiene televisor en la casa o no tiene este cable operador y por eso no pudo ver en directo el programa, sino que va a una esquina, llama y dice: en la noche observo la respuesta. Esperemos que la observe don Manuel y pueda seguirnos consultando aquí en Tablero Jurídico. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos en pocos minutos con más Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Continuamos con este su espacio Tablero Jurídico, un programa pedagógico que le orienta en torno a sus derechos. 331-2265, 331-2265 o el 325-7570, 325-7570. Ahí en sus pantallas, tomen ese número o esos números, grábenlos y no se olviden de llamar. Las dudas jurídicas las resolvemos por aquí. No se resuelven allá en la calle con el señor que vende bonai, la señora que vende arepa en la esquina, o el carnicero, o el del supermercado. No, se resuelven con una persona idónea en el tema. Busque su abogado, pero que sea idóneo en ese tema que usted requiere, por supuesto, esclarecer dudas. Si usted lo que busca es reconocimiento de un derecho, no puede ir a decirle al señor que le vende la carne en la esquina de su casa: tengo o no derecho a la pensión. Eso hay que hacerlo con un experto. Consulta allí, le da una respuesta equivocada y pierde la opción de reclamar. Muchos años después, cuando ya perdió mucho dinero, ahora viene y le pregunta al abogado especialista en el tema que usted quería conocer. Y ahí es donde se va a dar cuenta que fue un error consultar a quien no tenía conocimiento sobre el tema. Sobre todo en los temas del derecho, un país como el nuestro, que tiene 46 millones de habitantes aproximadamente, y de ellos 92 millones son abogados, porque todo el mundo aquí es abogado, todo el mundo es abogado, todo el mundo conoce el tema,
habla del tema, pero no tienen en ocasiones la más remota idea de que lo que están asesorando es lo que dice realmente el texto de la norma que han leído o han escuchado. Entonces hay que dejarle las cosas a quien en efecto conoce de ellas. Vamos hoy a ampliar este tema porque la gente nos pidió que habláramos acerca de lo que es la pensión familiar. Lo que es la pensión familiar, para que las personas tengan en cuenta que hay otras opciones distintas a la pensión de vejez, a la pensión por invalidez, a la pensión de sobreviviente, a la pensión sanción, entre otras, y es la pensión familiar. Pues bien, la pensión familiar fue incorporada en el artículo 151 de la Ley 100, artículo 151, Ley 100, artículo que fue reglamentado por la Ley 1580 del 2012, de la cual vamos a hacer mención porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le va, mi señora? Bien, muy bien. Disculpe, es para averiguar sobre, a ver si usted me puede asesorar sobre un apartamento que le dio de interés social. El gobierno le regaló ese apartamento a mi madre y pasa de que ella a los 2 meses de haberle dado ese apartamento falleció. Se apoderó de ese apartamento una hijastra de mi hermano y no lo ha querido desocupar. Entonces es para saber qué pues, se puede hacer, porque pues a mí me dijeron que por habérselo dado el gobierno no podíamos pelearlo los hijos. Entonces es para saber qué se puede hacer en cuanto a eso. Bueno, ¿el apartamento ya está completamente cancelado, está pago? O sea, ese se lo dio el gobierno y pues por cuanto no, ahí no se paga, o sea, se lo regaló. Ah, perfecto, son de esas viviendas que el Estado está regalándole a algunas sí, personas. Eso sí, muy perfecto. bien. ¿Cuánto hace que su señora madre falleció? Hace 4 años. Hace 4 años. Y eso hace que está esa muchacha está apoderada de ese apartamento y no lo ha querido desocupar. Dice que a ella hay que pagarle, para que hay que darle una plata para poder desocupar. ¿Cuántos hermanos son? Somos 9. 9 hermanos. La casa, por supuesto, está a nombre de su mamá, ¿cierto? A nombre de mi mamá. Bueno, ¿y usted quiere saber si es verdad que ese apartamento debe quedarse ella con él o hay que pagarle para que lo devuelva? Eso sí. Bueno, ¿cuál es su nombre, mi señora? Elisenia. Doña Elisenia. ¿Elisenia qué? Troches Mosquera. Doña Elisenia Troches. Bueno, doña Elisenia, usted nos está llamando desde la ciudad de Cali. Sí, señor. Puede colgarnos entonces la línea y vamos a darle respuesta. ¿Qué sucede al respecto? ¿Por qué una persona que está en una casa, que se la han entregado para que pernote allí, para que habite allí durante un tiempo, termina buscando la forma de apropiarse de la misma? ¿Qué pasa con los colombianos? ¿Por qué actuamos así? Si tiene una casa, hay alguien que requiere esa casa, usted en el momento no la habita, le dice váyase a vivir allí a esa persona. ¿Por qué esa persona, después de estar habitando allí, quiere más adelante que la casa se la entreguen ya toda y regalada, sin pagar un peso, como en efecto está sucediendo aquí? Ustedes no tienen que pagarle absolutamente nada a esa señora. Están en mora, eso sí, porque si su señora madre hace 4 años lamentablemente falleció, ustedes deben iniciar el proceso de sucesión. Cuando digo ustedes, me refiero a cualquiera de los 9 hijos que usted me citó ahorita, tuvo su mamá. No necesitan estar de acuerdo los 9. Una sola persona, uno solo, usted que me está llamando, doña Elisenia Troche Mosquera, usted puede iniciar el proceso. Ese proceso de sucesión, tendiente a que el inmueble que está actualmente en cabeza de su mamá se adjudique mediante un fallo, mediante una providencia que emite un juez, o si es de mutuo acuerdo ante un notario, y se puedan distribuir esa universalidad de bienes representada en esa casa y cada uno tenga su propia hijuela. Es decir, estamos hablando de 9 hermanos, están saliendo casi a un 11% de porcentaje. Esto es, si su mamá no era casada o al momento de su fallecimiento
no vivía en unión marital de hecho con su pareja. Porque si su mamá era casada o vivía en unión marital de hecho con su pareja, al momento del fallecimiento, pues a ella le va a corresponder un 50% y a la pareja el otro 50%. Y ese 50% que corresponde a su mamá es el que se va a destinar para que cada hijo tenga su participación. Ahora bien, si su mamá no era casada, si su mamá no vivía en unión marital de hecho con otro hombre, pues bien, no hay problema. ¿Qué hay que hacer al respecto? Iniciar el proceso de sucesión y el 100% de ese bien se va a distribuir en medio o entre todos los hijos que tuvo, 9 en total, para que de esta forma cada uno esté satisfecho. La otra opción es que hablen con la hijastra de su hermano, porque ustedes pueden, a través de un proceso de reivindicatorio de dominio, consiste en que usted va ante un juez de la República, acredita la condición de propietario y con eso el juez ordena que se desaloje la persona de ese predio porque no pertenece a él. En ese caso, para que el predio figure a nombre de ustedes, hay que hacer la sucesión. Por el lado que usted le mire, doña Elisenia Troches Mosquera, por el lado que usted le mire, hay que hacer el proceso de sucesión para que desaparezcan o bajen el nombre de su mamá del certificado de tradición y suba el de los hijos. Son 9. Ojalá alguno de ustedes tenga interés en irse a vivir en esa casita y le diga a los otros, bueno, yo le voy a comprar su porcentaje y va pagándole a cada uno de acuerdo a su posibilidad económica, para que no sea un tercero ajeno a la familia de ustedes quien termine quedándose con ese inmueble que está usufructuando una hijastra de su hermano. Con esto pues, doña Elisenia, le agradecemos por haberse comunicado con Tablero Jurídico. Recuerde que este programa es y se debe a ustedes. Ustedes nos llaman, nosotros respondemos aquí en vivo y en directo cada una de sus inquietudes. Vamos entonces, ya en las postrimerías del programa, a hablar un poco de la ley 1580, de la cual comenzamos a dialogar hace unos minuticos, la ley 1580 del año 2012. ¿Por qué es importante la ley 1580 del 2012? Porque esa norma reglamentó el artículo 151 de la ley 100. El artículo 151 de la ley 100 era un solo texto, pero con la ley 1580 del 1 de octubre del año 2012 pasó a escindirse, a fraccionarse en varios ítems, explicando en qué consiste pues la pensión familiar. Y uno de esos aspectos en lo que es la pensión familiar, dice el legislador que la pensión familiar no es más que el resultado de la suma de esfuerzos de él y de ella, de él y él o de ella y ella. Es decir, que entre una pareja, no importa que sea una pareja homosexual, pueden sumar las semanas y obtener reconocimiento de una pensión familiar. Nos preguntan, la pensión familiar, ojo, la pensión familiar se reconoce únicamente en el régimen de prima media con prestación definida que maneja Colpensiones ayer Seguro Social. 2, la pensión familiar se maneja únicamente ante el régimen de prima media con prestación definida o se puede presentar o reclamar también ante el régimen de ahorro individual con solidaridad. Otra pregunta. Estas dos preguntas las vamos a resolver. Una, la pensión familiar opera tanto para el régimen de ahorro individual con solidaridad, fondos privados, como para el régimen de prima media con prestación definida, fondo público. Ambos pagan lo que es la pensión familiar, previo cumplimiento de esos requisitos. Pero la pregunta que se está haciendo usted allá en su casa es, ¿qué sucede si usted como mujer o como hombre, usted tiene 1000 semanas, 1100 semanas,
le faltan 200 semanas para pensionarse en Colpensiones, que pide 1.300, tiene 1.100, usted tiene aún pendiente unas semanas, pero se da cuenta que su cónyuge, compañera o compañero permanente tiene otras 200 semanas. ¿Es posible sumar esas semanas? Claro que es posible sumar esas semanas, pero eso tiene unas técnicas, y esas técnicas vienen con unas disposiciones que no se pueden quebrantar. Por ejemplo, y es un gravísimo error que la ley 1580 exija que para reconocimiento de la pensión familiar solamente debe reconocérsele a la persona que vive en estrato 1 y 2. Ahí hay un craso error. Solamente las personas que viven en estrato 1 y 2 pueden reclamar pensión familiar. Los demás no. Nos hemos preguntado nosotros por qué, si eso no es una dádiva del Estado por la condición de pobreza que esté el personaje, sino una ayuda entre dos personas que son pareja y el uno tiene unas semanitas que le van a dar a lo mejor poca plata si pide indemnización sustitutiva a la pensión, pero más bien dice voy a unir esas semanas a las que tiene mi pareja, y en ese sentido entonces se puede juntar las 1.300 que exige la ley. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Gracias, doctor, buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, mi señor? Bien, muchas gracias, doctor. ¿Cuál es su nombre y dónde nos llama? Perdone, yo me llamo José Restrepo. Yo le llamaba a usted, una vez le pregunté, de aquí de Jamundí. Don José Restrepo, cuéntenos. Sí, doctor, a ver si me dice, a mí me saca de una duda, doctor. Es que como a mí mi pensión se me demoró en llegarme, mi pensión de vejez. Sí, señor. Y total eso se acumularon 72 meses, sí, más 8 meses, sí, y más las 6 primas de cada año, porque la prima 14, sí, la prima 13 se perdió, entonces no me cancelan sino una prima. En total fueron 86 meses que se acumularon. Entonces me van a pagar también los intereses moratorios. ¿Usted qué edad tiene, mi señor? Tengo 66 años. 66 años. ¿Y usted empezó a tramitar su pensión a los 60? Sí, doctor, en el 2013 con ley de transición. Sí, señor. ¿Se la reconocieron con transición? Sí, doctor, porque como se me demoraron en pagármela porque tenía una pensión de invalidez de origen profesional y de eso se pegaron que porque tenía otra pensión de origen profesional y entonces no me la querían pagar por eso. Correcto. Entonces, pero al final eso prosperó y me la van a pagar. Entonces se dejaron acumular con 6 años, más 8 meses y más las primas de cada año. Bueno, ¿cuándo cumplió usted los 60 años, mi señor? Yo los cumplí el 17 de marzo del 2013. 17 de marzo del 2013. En efecto, le correspondían o le corresponden 13 mensajes al año. Sí, doctor, sí. Y entonces me sale con ley de transición, porque pues tenía la ley de transición. Correcto. Entonces, como se me demoraron en pagarme, eso se acumuló tantos meses, entonces me van a pagar también los intereses moratorios. Correcto. He escuchado que dicen que los intereses moratorios son muy buenos, y yo salí me hicieron una liquidación de 2.380.000 pesos mensual. La pensión. Sí, doctor. ¿Cuántas semanas tenía cotizadas? 1.158 semanas. En el 2000, en el año 95 que me detectaron la pensión de invalidez, sino que no seguí trabajando porque ya tenía mis semanas en ese tiempo. Correcto. Entonces cuando en el 2013 cumplí la edad, ahí metí mis papeles para reclamar mi pensión de vejez, pero entonces me la negaron por tener esa pensión de invalidez de origen profesional, pero al final eso prosperó y ya me llegó la resolución. Perfecto, y sin inquietud frente a este caso, don José Restrepo, que nos llama de Jamundí, ¿cuál es? Es los intereses, doctor, que me he escuchado que dicen que son muy buenos los intereses, la mensual. Yo salí con una mensualidad de 2.380.000 Sí, pesos. señor, sí, señor. Si usted pregunta si los intereses son buenos o no son buenos. Sí, claro, doctor, que sí son buenos. Perfecto. Para que me poner contento, a ver si de pronto es otra plática más que me llega. Bueno, mi señor, entonces vamos a responderle a don José Restrepo la inquietud que nos plantea sobre el pago de los intereses. Es una cuestión novedosa. Puede colgarnos don José y prestar atenta nota a la respuesta que le vamos a dar. Es una cuestión novedosa. Y digo novedosa porque en Colombia a las personas
no se les pagaba interés. Por supuesto que existe en el Código Civil lo que llamamos el interés legal que se aplica a la sentencia o a ese tipo de obligaciones contenidas en una sentencia, y usualmente era del 6% anual, es decir, un 0.5%. Un 6% anual era lo que se debía pagar por esos valores contenidos en la sentencia desde el punto de vista civil. No obstante, para su bienestar, don José Restrepo, que nos llama desde Jamundí, a partir de la expedición de la Ley 100 del año de 1991, no 1993, corrijo, Ley 100 de 1993, la del 91 es la Constitución, en ese artículo 141 de la Ley 100 se incorporó lo que son los intereses, y esos intereses hacen mención es para las prestaciones económicas, especialmente para la pensión en cualquiera de sus modalidades, cuando se causa y por culpa de la entidad o fondo de pensiones no se le ha reconocido a la persona afiliada. En ese orden, entonces, dice la norma que se deben pagar los intereses a la tasa máxima legal, y eso es lo que hace en ocasiones que el monto o los intereses sean incluso en ocasiones superior al capital, porque mientras el capital viene allí, y si se acumuló, por ejemplo, unas buenas mesadas, como usted dice, estamos hablando de 86 más o menos mesadas. Uno, porque usted nos dijo, cumplió el 17 de marzo del año 2013, cumplió usted sus 60 años, 17 de marzo del 2013. Lamentablemente, la mesada 14, el presidente Uribe de la época, con el acto legislativo 01 del 2005, la suprimió. Presidente Uribe, lo mismo que el ministro de Hacienda de ese entonces, el mismo que está ahorita el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Ellos acabaron con la mesada 14 en dos tiempos. A quienes su derecho a la pensión se causó a partir del 26 de julio del año 2005, fecha en que salió en vigencia o se aprobó el acto legislativo 01 del 2005, siempre y cuando su mesada pensional fuese superior a 3 salarios mínimos legales mensuales, no tenían derecho a mesada 14. Hasta ahí todo estaba bien, pero en el parágrafo 6º del artículo 48 de la Constitución Política, en ese parágrafo 6º, cuando ya se había cerrado, se había aprobado el acto legislativo 01 del 2005, los asesores del presidente le dijeron, ojo, que usted se va a hacer reelegir, y si usted piensa hacerse reelegir, no se olvide que no puede quitarle la mesada 14 a los pobres. Recuerden que el presidente que estamos haciendo mención se posesionó en el año 2002, primer periodo, y el segundo periodo era en el 2006, el acto legislativo sale en el 2005. Si la gente se da cuenta que le ha despojado miserablemente la mesada 14 con ese acto legislativo, a lo mejor le van a pasar la cuenta de cobro. Entonces, ¿qué hizo? En el parágrafo 6 sus asesores le dijeron, ojo, vamos a tratar de corregir. Por eso allí se indica parágrafo 6. Se exceptúa de lo previsto en el inciso 4, bueno, en fin, para que ustedes me entiendan, lo que dijo ese acto legislativo o el presidente fue, ojo, si su derecho a la pensión se causa después del 26 de julio, de 2005, usted tiene una mesada inferior a 3 salarios mínimos legales mensuales, legales vigentes, entonces en ese evento, su mesada 14 se va a mantener hasta el 31 de julio del año 2011. 31 de julio del año 2011. Allí entonces, de manera definitiva, 31 de julio del 2011, murió por siempre la mesada 14. Ojalá y existan nuevamente constituyentes, existan estos magistrados de las primeras cortes, ¿por qué no?
los mismos congresistas que reglamentaron la ley 100 o que aprobaron la ley 100 y donde incorporaron que había que reconocérsele no solamente los intereses a que hace mención el amigo José Restrepo, sino también había que reconocerle a las personas, ojo, la mesada 14, es decir, la gente salía con mucho más dinero que el que sale hoy. Hoy se pensionan con extrema pobreza, porque anteriormente había mesada 14 y hay todavía intereses. Esperemos que ese artículo 141 no entren a suprimirlo y evitar que paguen intereses moratorios por la demora en el reconocimiento de la prestación. Si no alcanza el tiempo, ampliamos este tema porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Tardes. ¿Cómo me le va, mi señora? Muy bien, ¿y usted? ¿Cuál es su nombre, mi señora? ¿Dónde nos llama? Doña Marta. Doña Marta, ¿de dónde nos llama? Vea, le voy a hacer una preguntita. Resulta que el esposo mío lo sacaron del trabajo por discapacidad del oído. Sí. Lo sacaron a vacaciones y ya cuando se fue a presentar le dijeron que no, que ya lo retiraban del trabajo. ¿Él se fue a vacaciones? Sí. ¿A él le hicieron examen de egreso? Sí, tiene el 80% de falta de incapacidad del oído. Él tiene aparatos auditivos. Permítame un segundo. Una cosa es que haya perdido el 80% de la audición en ese oído y otra cosa es que haya perdido un 80% de capacidad laboral. ¿Él se hizo calificar con pérdida de capacidad laboral? Sí, ya la tiene. ¿Cuánto le dieron de pérdida de capacidad laboral? El 80%. Bueno, doña Marta, ¿usted puede bajarle un poquito al televisor? Por favor, bájale un poquito para que no se nos devuelva el sonido y mejore la calidad en la comunicación. Présteme atención lo que le estoy diciendo. Su esposo se lo mandan a vacaciones. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando? Él trabajó con esa vigilancia privada, trabajó 13 años. 13 años, correcto. 13 años. ¿Su contrato era indefinido? Sí, señor. Contrato indefinido. Y tiene 700 y pico de semanas cotizadas. Más de 700 semanas cotizadas. Perfecto. ¿Cuánto hace que despidieron a su esposo? Ahorita esta semana ya fue allá a llevar el uniforme y le dijeron que no le dan más trabajo por discapacidad. ¿Cuánto hace que lo despidieron? Hace 8 días. 8 días. Correcto. Cuando él lo despiden, ¿a él le dicen que se haga el examen de egreso? Sí, ya se hizo sacar otro examen. De egreso. Y ya, sí. ¿Y allí le dice el médico que tiene problemas auditivos? Sí, porque ya le mandaron aparatos. Correcto. ¿Y él ya llevó ante el empleador y le dijo que él estaba en situación de debilidad manifiesta? Sí, ya saben allá. Bueno. Entonces, ¿su inquietud cuál es? ¿Cuál es su pregunta? ¿Si lo podían no despedir así? Que si lo podían despedir. Bueno, entonces vamos a responder. Tiene 66 años. 66 años, perfecto. Y 700 semanas cotizadas. Vamos entonces a despedirlo. ¿Cuál es el fondo de pensiones de él? Colpensiones. Colpensiones. Bueno, mi señora, puede colgarnos la línea telefónica y prestar Muchas atenta gracias. nota a usted, mi señora Marta. Doña Marta, preocupada, y no es para menos, 66 años el esposo, 13 años consecutivos trabajando con una empresa de vigilancia, le dicen que se vaya a vacaciones y cuando regresa tiene la carta de despido allí indicándole que no puede seguir trabajando en la empresa. Eso hace 8 días. La pregunta, doña Marta, es: ¿lo podían despedir o no lo podían despedir? La respuesta así por encima es: no podían despedirlo porque su esposo, al estar enfermo, al estar con ese problema auditivo, tiene un fuero de estabilidad laboral reforzada. Salvo, ojo, salvo que existan justas causas para terminar su relación laboral. En ese evento, el empleador no puede tener la facultad de decirle a su esposo: se va, no lo puede despedir. Él debe acudir ante el inspector del trabajo y, conforme al artículo 26 de la ley 361 de 1997, oído,
Artículo 26, Ley 361 del año 1997. ¿Qué dice el artículo 26 de esta ley? De manera textual, indica que esa persona que está en situación de discapacidad, esa persona que está incapacitado, esa persona que está calificada, no se le puede despedir del trabajo sin que medie una autorización del inspector. Es decir, que la empresa para la cual su esposo trabajó durante 13 años, antes de prescindir de los servicios de él, debió acercarse al inspector y elevar una solicitud de levantamiento del fuero de estabilidad laboral reforzada de su esposo. El inspector va a escuchar y si hay lugar porque su esposo quebrantó alguna norma de la relación laboral, entonces el ministerio va a mirar si eso es cierto, va a darle la oportunidad a su esposo que se defienda. Eso es lo que se conoce en la Constitución Política, en el artículo 29, como el debido proceso, donde dice que a uno deben vencerlo en un juicio con las formalidades de ley ante un tribunal previamente establecido. Así es que se debe actuar, darle la oportunidad a la persona de que pueda ser escuchado y que lo venzan en un juicio y al final se diga sí, tiene razón este o tiene razón el otro, pero allí simplemente el empleador ha abusado de su posición dominante en la relación laboral. Apenas se reincorpora su esposo, le dice, usted queda despedido, no va más con usted, y cree que las cosas se terminan así. No, mi señora. Recuerde, ahí en pantalla van a aparecer o están nuestros números de teléfono para que usted se comunique con nosotros, nos cuente o pida cita, una cita personalizada, lleve toda la documentación que tenga en su poder, historia clínica, si se hizo examen de egreso también, si hay contrato de trabajo escrito con el empleador, llévelo, la historia laboral donde figuren las semanas que le han aportado, toda la documentación que tenga, llévela a nuestra oficina. Nosotros le decimos de qué manera vamos a defender sus derechos en materia laboral, porque allí lo que hicieron con él no debían hacerlo, porque lo que se busca es una protección a esa situación de salud en que se encuentra su esposo. Esa es una protección que no pertenece a nuestros políticos, no pertenece a nuestros mandatarios, pertenece a los organismos internacionales como la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, pertenece a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, pertenece a organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos, entre otros, que son organismos de carácter supranacional a los cuales o de los cuales Colombia hace parte, y si Colombia hace parte de ellos, debe sujetarse a lo que dispongan. Eso no es como lo que quiere hoy el presidente de aquí, el de Estados Unidos y otros, decir vamos a mandar nosotros no, hay unas normas y hay que seguirse allí. No es el presidente de la República de Colombia quien dice a Cuba rompa los protocolos, mándeme esos bandidos que acá los voy a apresar, no. Hay que sujetarse a lo que dicen los organismos de carácter internacional, porque los pactos son para respetarlos. Pero muchos políticos en Colombia, especialmente quienes están en el poder, creen que el fin justifica los medios. Y aquí todo el tiempo no se puede estar actuando así a lo bravucón y pensando que es que se puede llegar con la fuerza. Por eso, en el caso de su esposo, doña Marta, el empleador ha actuado igual, desconociendo la norma, haciéndose el que no ve, que no existe protección y lo ha despedido. Su esposo no debieron despedirlo. Acude a nuestras oficinas, teléfonos y dirección en pantalla, atendemos con cita previa, con exhibición de documentos que ustedes arrimen a nuestras instalaciones. A todos ustedes, a doña Marta, a el señor José Restrepo, a la señora Elisenia Toches, entre otras personas que se han comunicado con nosotros en el día de hoy. Lo mismo aquellos que estuvieron viendo el programa pero que no pudieron comunicarse, los invitamos para mañana en punto de las 3 cuando estaremos en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes les deseamos una muy pero muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios los bendiga. Nos vemos mañana.
sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.